Hola a todos, mi nombre es Eric Alejandro Bodensic, soy integrante del grupo Infarma de farmacéuticos del Hospital Universitario de la Samaritana. Entonces, en este momento les voy a exponer sobre un póster relacionado con un trabajo que se hizo de farmacovigilancia desde el grupo. Entonces, bueno, en este trabajo lo que intentamos fue demostrar cuál es el impacto de un equipo robusto de farmacéuticos en la farmacovigilancia activa de un hospital público de Bogotá. Entonces, bueno, el objetivo principal es enmarcar la participación del farmacéutico en el impacto de un programa institucional de farmacovigilancia por el uso apropiado de los medicamentos para la seguridad del paciente. Entonces, bueno, ¿por qué se hizo esto? Porque recientemente la farmacovigilancia ha tenido digamos que un impacto fuerte en cuanto a que es un nuevo concepto de trabajar la farmacovigilancia activa para poder prevenir los posibles usos inadecuados en los medicamentos, y todo, como les decía, por la seguridad del paciente. Entonces, bueno, ¿el método cuál es? La farmacovigilancia, y dentro de este equipo de farmacéuticos está basada en tres tipos de farmacovigilancia: farmacovigilancia pasiva, farmacovigilancia activa y farmacovigilancia proactiva. ¿Por qué hablamos de un equipo de farmacéuticos? Porque desde la farmacovigilancia activa, que es la parte central de esto, tenemos diferentes grupos de programas farmacéuticos. Entonces está conciliación medicamentosa, está seguimiento farmacoterapéutico, está farmacovigilancia como tal, está la vigilancia de los dispositivos médicos, los químicos farmacéuticos que están en el programa de gases medicinales, y un sistema que es el sistema de dosis unitaria. Entonces, esta es la parte activa. ¿Por qué se le llama parte activa del programa? Porque digamos que nosotros vamos a buscar esas posibles novedades de seguridad que normalmente no se reportan en el hospital. Entonces, es activo en ese sentido, en que nosotros, como un grupo de farmacéuticos, vamos a buscar esa información que tal vez no nos están reportando. Entonces, bueno, todo eso se lleva a un sistema de reportes que tiene el hospital y se recoge en la farmacovigilancia pasiva. Entonces, esa farmacovigilancia pasiva está basada en el reporte de las novedades de seguridad a través de seguridad del paciente. Entonces, ellos nos envían los reportes. Un reporte, acá lo llamamos una novedad de seguridad. Esa novedad de seguridad, digamos que primero se clasifica si está relacionada con medicamentos, con insumos, con caída del paciente, etc. A farmacovigilancia pues llegan las que tienen que ver con medicamentos. Eso se clasifica inicialmente en incidentes y en eventos. Entonces, los incidentes son aquellos reportes donde esos sucesos no llegaron hasta el paciente, o si llegaron no le produjo algún daño o algún daño serio. Y los eventos ya es cuando ese reporte le generó un daño al paciente o de prolongación de la hospitalización o una hospitalización como tal. Entonces, dentro de los eventos tenemos este grupo de medicamentos antibióticos de alto riesgo y LASA, que son los grupos principales de enfoque cuando se hacen los análisis de los eventos. Entonces, luego los eventos están divididos en los no prevenibles y los prevenibles. Los no prevenibles son las reacciones alérgicas a los medicamentos, y los prevenibles pues están subclasificados en 5 grupos, que son por prescripción, por administración, por dispensación, oportunidad y calidad. ¿Para qué nos sirve este sistema de subclasificación? Para poder hacer un análisis y una oportunidad al momento de analizar esos eventos y buscar acciones de mejora frente a esto que sucedió. ¿Qué es lo que pasa con la farmacovigilancia pasiva? Que la farmacovigilancia pasiva, pues como su nombre lo dice más o menos, pues ya pasó. Esos reportes se hacen después de que le sucedió algo al paciente, ¿sí? Entonces, en la farmacovigilancia activa también se hace una investigación de lo que ya sucedió, porque es lo que reportan a través de los programas farmacéuticos de todo el conjunto de químicos farmacéuticos que vemos en el hospital. En el momento, conmigo somos 10 químicos farmacéuticos. Entonces, eso es lo que queremos, como demostrar que es importante que haya un grupo robusto de farmacéuticos en un hospital para que se puedan dar estos resultados que ya les muestro al final. Entonces, bueno, en la farmacovigilancia activa, adicional a lo que se reporta desde el trabajo de los diferentes programas farmacéuticos,
tenemos una cosa que se llama los medicamentos herramienta gatillo. Los medicamentos herramienta gatillo son diferentes grupos de medicamentos que nos permiten saber a nosotros que si se formularon pudo ser debido a que hubo un posible uso inadecuado de los medicamentos. Por ejemplo, cuando hay una reacción alérgica, pues lo que se hace es colocar hidrocortisona o hidroxicina o la loratadina. Son medicamentos gatillo, se formularon, se mira en la historia clínica y si fue porque hubo una reacción alérgica, pues se reporta al sistema de farmacovigilancia pasiva para hacerle un seguimiento. Los otros son los antídotos. Entonces los antídotos, si se usó un antídoto adicional a una posible intoxicación, pudo ser debido a que hubo un uso inadecuado del medicamento. Entonces, si se formuló, se hace un reporte a la plataforma de seguridad del paciente para hacerle ese seguimiento. Y tenemos otros como el labetalol y el Octaplex. El labetalol es para hacerle seguimiento al uso adecuado de los antihipertensivos orales en maternas. Porque cuando no se hace un uso adecuado de ellos, en última instancia se debe usar el labetalol, entonces nos sirve como un gatillo. Y el Octaplex, bueno, también porque es un medicamento que se usa en urgencia cuando hay una sobreanticoagulación. Listo, adicional de esa parte de la farmacovigilancia activa, tenemos las rondas de seguridad, que son rondas que programa el programa de seguridad del paciente en cada servicio mensualmente y a través de una lista de chequeo se le hace un seguimiento al servicio para evidenciar si hay posibles usos inadecuados de los medicamentos. Y por último, algo que tenemos mucho que ver acá en el hospital es que se puede hacer la entrevista a pacientes. Esa entrevista a pacientes, pues a la final, ¿quiénes son los que pueden decirnos si en realidad les pasó algo, un evento grave o serio frente al uso de los medicamentos? Pues los pacientes. Entonces, a través de esa entrevista, mensualmente se va a los servicios, se visita a los pacientes, se le hace una entrevista desde un Google Forms y allí podemos evidenciar si hubo un posible uso inadecuado del medicamento o una posible reacción alérgica que no se reportó a través de la farmacovigilancia pasiva del reporte de seguridad del paciente. Listo, y por último tenemos la farmacovigilancia proactiva. Esta es la más importante, pero es la que lleva más trabajo porque es muy constante, tiene que ser muy constante porque sobre todo es como la educación a las personas que tienen que ver con el uso de los medicamentos. Entonces, hay muchas formas de mirar esa farmacovigilancia proactiva, pero en este momento nosotros la llevamos a través de la prevención de la flebitis química. Entonces resulta que cuando llegamos aquí al hospital, la clasificación de las flebitis era inadecuada, porque si no tenía que ver con una flebitis bacteriana, donde ya hay una infección, se clasificaba como una flebitis química. Y la flebitis química solamente está relacionada con el uso de los medicamentos, uso inadecuado. Entonces primero se tuvo que hacer una correcta clasificación de las flebitis y luego, teniendo en cuenta las flebitis químicas, que son las que tienen que ver con los medicamentos, hacer una identificación de cuáles son esos medicamentos posibles de generar una flebitis de alto y de mediano riesgo y hacer un seguimiento a través de un reporte que se hace a través de la plataforma dinámica, bueno, la plataforma interna, para poder saber, y antes de que se le administren los medicamentos al paciente, identificar que no hayan fallas en su administración y prevenir la flebitis. Entonces, eso es la farmacovigilancia proactiva. Por eso es la más importante, porque en realidad aquí sí hay prevención. En estas dos es como actuar de manera corregida, pero en la farmacovigilancia proactiva sí se hace una prevención como tal. Listo. ¿Eso a qué nos ha llevado? A obtener unos resultados que se vienen midiendo desde el 2017, que es cuando yo ingresé al programa en el hospital. Entonces, bueno, así por encima, cada curva nos indica un año del seguimiento a ese programa. En la curva verde nos dice cómo fue ese seguimiento en los reportes, en los eventos para las novedades de seguridad relacionadas con medicamentos. Entonces, este es nuestro indicador más fuerte que tenemos desde la parte de farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es apuntarle a que hayan menos eventos prevenibles, ¿sí? Poner barreras para que no se den los eventos. Entonces,
Esta curva verde, como les decía, tiene que ver con el año 2017 y hay una tendencia, aunque los datos están muy dispersos, se hizo una línea de tendencia y en el 2017 la tendencia era a que los eventos iban a estar en crecimiento. Esta línea roja que está acá es la meta que tenemos para ese indicador, que es tener máximo 20 eventos por cada 1000 pacientes cada mes, que es cuando se hace el seguimiento. El seguimiento es mensual a ese indicador. Entonces, en el 2017 por encima de la meta, aunque hubo algunos datos por debajo, la tendencia fue al aumento. Ya para el 2018, la curva azul, aunque hubo datos por encima de la meta, la tendencia, que es la línea recta azul, nos indica que ya para el 2018 la tendencia era a disminución y finalizamos el año por debajo de la meta. Y por último, el 2019, hasta el momento en que se hizo este seguimiento en el póster, que se hizo hasta junio del 2019, pues ya todos los datos estaban por debajo de la meta. Entonces todo esto nos indica el impacto que tiene el programa de farmacovigilancia en el uso adecuado de los medicamentos, porque ante cada error que se evidenció, se colocaron unas barreras y se ven los resultados en ese gráfico, por ejemplo. Y la otra es, a través de la farmacovigilancia proactiva, cómo fue el proceso en la tasa de la flebitis química. Entonces, esto fue la medición para el 2018. Al comienzo del semestre, los datos indicaban que íbamos en aumento de tener esa tasa de flebitis química. La meta para la flebitis química en el hospital es de máximo 5 flebitis por cada 1000 días de exposición, que es el tiempo que el paciente tiene el catéter en su brazo. Entonces, si se dan cuenta, en el primer semestre íbamos hacia arriba, muy grave, alcanzamos a tener un pico de 9.2 en esa tasa, muy por encima de la meta, pero aquí fue donde empezamos a trabajar lo que tiene que ver con la identificación de los medicamentos de alto y mediano riesgo de flebitis química y ese sistema de educación de cómo se debían administrar adecuadamente estos medicamentos, y ya para el siguiente semestre una tendencia a la baja, finalizando en diciembre del 2018 con un valor de una tasa de 1.9 flebitis químicas por cada 1000 días de exposición. Entonces, la conclusión como tal es que tener estos programas farmacéuticos a través de la farmacovigilancia activa nos permite poder hacer un mayor seguimiento a esas novedades de seguridad, a esa farmacovigilancia pasiva, para que ya no sea trabajar desde el ya pasó, sino desde la prevención como tal. Este póster participará dentro de la 7ª jornada de investigación que se llevará a cabo en el hospital.